14:13 minutos. Facu Santos, ¿cómo está usted? Hola. Pero muy bien, ¿cómo se escucha? Un gusto saludarlo, ¿eh? Muy bien, gracias. Qué lindo Bienvenido. estar acá adentro, de este lado. Me encanta. Por fin, lo estábamos esperando, mire. Menos mal que ya está recuperado. Hoy además para hablar de temas interesantes que tienen que ver con la visibilidad, ¿verdad? Así es. Hoy es 5 de julio, Sí. Se conmemora el Día de las Personas LGBT en la ciencia. Y capaz algún compañero que está del otro lado dice, ¿por qué quieren un día para todo? Sí. Siempre un día de esto, de lo otro. ¿Hay personas LGTB en la ciencia? Hay personas LGTB en la ciencia. ¿Qué pasa con las personas LGTB? ¿Por qué se decidió conmemorar un día? Resulta que ciertos estudios han, de alguna manera, visibilizado que la mayoría sufre discriminación y los estudiantes, específicamente de disciplinas vinculadas a la ciencia, Sí. eligen por lo general otro tipo de disciplina. Suele ser muy hostil para ellos sobrevivir en el campo de la ciencia por la discriminación que se vive allí. Discriminación ejercida por varones heterosis, calculo yo, con Totalmente igual elitista. los mismos Sí, que discriminan a probablemente. las mujeres. Claro, también, ¿no? Qué difícil el camino de la ciencia, ¿no? Y pensar que muchos de los avances de la ciencia que disfrutamos a diario tienen que ver con creaciones de personas LGTBI. Así es. Está el caso de Alan Turing, por ejemplo, Por ejemplo. que es el que más se visibiliza, pero imaginémonos que es uno solo de la cantidad de personas y también algunos que tal vez han sobrevivido dentro de la ciencia, pero no han podido de alguna manera Visibilizarse. salir del closet Claro. allí. Pero bueno, para hablar de eso, por lo que entiendo ya podemos ir tirándolo. Todavía Sí, no. Bueno, estamos- me avisan que todavía estamos no. tratando, sí. Estamos ahí dándole Estamos rosca tratando. al teléfono. Sí, es muy importante, digo yo, esto de poder contar, ¿no? Historias de personas reales, ¿no? Que se dedican a diferentes temas que uno por ahí no los tiene muy asociados, porque hay otra gente que piensa que es imposible. Es imposible que yo pueda estudiar Exacto. siendo como soy. Y está bueno saber que sí, que es posible. No solo es posible, sino que hay gente que lo hace con mucho éxito, con mucha entrega, con mucha alegría y consigue avances increíbles. Así es, un ejemplo que tenemos ver. aquí con nosotros para hablar un poco de lo que implica ser una persona LGBT en la ciencia es Leandro Volkovich, compañero militante activista por los derechos de las personas LGBT. También es becario del CONICET y politólogo y un montón de otras cosas. Estrella, próximamente premio Nobel de algo seguro. Pero bueno, te damos la bienvenida. Lele, ¿cómo estás, querida amiga mía? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Me pone muy contento. A mí lo primero que se me ocurre también preguntarte en esto es por qué lo que nos estábamos preguntando al principio. ¿Por qué una fecha para todo y también para esto? ¿Por qué la necesidad de esta fecha? Bueno, yo pensaba que la ciencia para las personas LGBT durante mucho tiempo ha sido la gran enemiga, porque los discursos que siempre nos persiguieron y nos construyeron como criminales, como enfermos, siempre estuvo ahí la ciencia. Si bien la base de sustentaciones es el conservadurismo religioso, siempre estuvo la psiquiatría, la criminología, construyéndonos como personas enfermas. Entonces, eso, digamos, dificultaba mucho la posibilidad de que nos insertemos como ciudadanos y ciudadanas con derechos plenos, porque estas ciencias que tenían un rol muy importante, una legitimidad social muy importante, nos construían como lo otro, como lo malo y como lo que además era peligroso para la sociedad. Y bueno, y no por nada conmemoramos con muchísima importancia la fecha a partir de la cual la ciencia nos dejó de considerar como personas enfermas, y es en gran parte porque nos empezamos a organizar como sujetos y sujetas políticos. Y fue recién cuando empezamos a poner en palabras nuestras situaciones de discriminación, recién cuando empezamos a estar presentes en la ciencia disputando esos discursos homofóbicos, es que nos empezamos a construir como sujetos y sujetas que tienen una legitimidad social. Y eso hizo que disminuyera mucho la violencia hacia personas LGBT, si bien todavía hay muchas deudas. Cuando decías que era el día, se conmemoraba puntualmente el día en donde la ciencia alguna lo dejó de considerar enfermos, era lo que habías planteado con una enfermedad. Sí. Puntualmente, ¿nos relatás ese hecho? Sí, en el año 1990, si no me equivoco,
la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Claro. Y en el año 2015 empezó un proceso similar en cuanto a la transexualidad, pero todavía sigue patologizada en muchos contextos, las identidades trans. Pero en 1990 fue como el año en que se logró juntar, por así decirlo, el consenso en ese ámbito de tanto peso internacional, que la Organización Mundial de la Salud, para, digamos, dejar de construirnos como enfermos y enfermas. Claro. Ahora, en tiempos históricos, ¿no? Cuando como se tienen que medir estas cuestiones, pasó nada de tiempo, ¿no? Porque fue ayer, fue en 1990, sí. es ayer, ¿no? ¿Cómo eso después lleva un proceso y un tiempo para que la sociedad termine de asimilar, después de tantos años de oscurantismo en la mirada que todos teníamos y que como sociedad teníamos del tema, ¿no? Sí, tal cual. Es como que a veces uno, como activista, se encuentra con algunos discursos que dicen que, por así decirlo, como que nos quejamos de lleno, claro, porque ya tenemos todo garantizado, tenemos un montón de derechos, tenemos un montón de leyes, pero lo cierto es que eso que cambió ayer nomás, digamos, hace un par de años, no cambió tan rápido. No cambió tan en la rápido. Consideración social. Sí. Por Seguimos eso siendo hay que vistos seguir como peligros sociales. Bueno, en ese momento, en 1990, todavía estaba el estigma del VIH, del SIDA, claro, ¿no? Bueno, ahora sí, con el tema de... se aprobó la ley. Sí, con el otro día con el tema de la viruela del mono también estaban haciendo de nuevo alusiones bastante similares a las primeras épocas del SIDA. A la peste rosa, sí, ¿no? Al concepto sí, de como peste rosa del SIDA. Sí. Así que no son discursos que han quedado enterrados o en el olvido, al contrario. No, para nada. Sigue estando esta idea de gente, como decía vos, que es un peligro para la sociedad, que puede ser considerada de riesgo para los demás. Pero bueno, como les decía, el tema de la ciencia me parece que es importante destacarlo porque recién cuando empezamos a estar presentes en los ámbitos de producción de conocimiento y a hablar con una voz propia, recién ahí empezó a cambiar la situación. Por eso me parece que es tan importante, digamos, de alguna manera conmemorar las personas LGBT en la ciencia y sobre todo también pensando en las deudas. Y pienso sobre todo en la presencia de personas trans en la producción de conocimiento, claro, y en los estamentos superiores de la educación, que es todavía una gran deuda. Y bueno, hay que ver si estamos haciendo lo suficiente para garantizar la inclusión la inclusión de personas trans en ámbitos de educación superior. Hay países que cuentan con medidas de cuotas o de cupos para el ingreso a universidades. Acá, bueno, el ingreso es irrestricto, así que técnicamente no tendríamos ese problema. No, pero hay que reinsertarlas y reinsertarlos en las escuelas primarias y secundarias. Hay que hacer todo un trabajo y además de acompañamiento a las personas que ingresan a la universidad para garantizar el ingreso y la permanencia, porque si no, digamos, si dejamos todo como está, estamos dejando que continúe con esta situación de injusticia y me parece que tenemos que empezar a hacer mucho más para eso. Sos politólogo, así que has pasado por los claustros de la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia como varón homosexual? Bueno, qué sé yo, mi experiencia no siento que no me puedo quejar porque de un tiempo a esta parte la universidad se ha convertido como una especie de refugio. De hecho, no estuvo lejos de las razones por las cuales yo, digamos, decidí, dedicarme al camino de lo académico, porque yo sabía que mi orientación sexual nunca iba a ser un problema, porque, digamos, con sus luces y sombras, al sistema científico le importa cuántos papelitos acumules, no si te pintas las uñas, si te gustan los tipos. Entonces yo sabía que, entre comillas, si me esforzaba lo suficiente, no iba a tener que negociar con mi visibilidad. Y eso para mí era muy importante. Entonces, eso, tengo que decir que para mí constituyó casi una especie de espacio seguro. Y creo que ha sido también la experiencia de muchas personas en años donde el resto de la sociedad era completamente hostil. Casi como el espectáculo, casi como la escritura, el periodismo, también han sido de alguna manera refugios. Claro. Para nuestra comunidad. Sí, las artes, ¿no? También. Que, antes que eso, los espacios más artísticos y demás, ¿no?
Sí, pero bueno, mi experiencia fue esa, pero digamos, yo también estaba en en las ciencias sociales, que ahí es donde se da esta especie de refugio, porque en las ciencias duras y en las ingenierías yo creo que sigue estando instalada una cultura bastante patriarcal que no solo nos afecta a nosotros como personas LGBT, sino también a las mujeres heterosexuales, y yo creo que en los últimos años se está revirtiendo, pero bueno, sigue pasando esto de que las mujeres de pronto son la mayoría de las que estudian a nivel superior, pero la minoría en los lugares de decisión. No tiene que ver con todo, porque es el mismo sistema o la misma mentalidad que le otorga a lo femenino un rol menor, o un rol de acompañamiento, un rol desde la sensibilidad, desde el cuidado, y en eso también, desgraciadamente, caemos en la volteada muchas veces las personas LGBT. Pensaba lo de la necesidad de los cambios ya, ¿viste? Vos decís, pero che, es un montón todo lo que pasó en tan poco tiempo. Y por otro lado decís, sí, pero mi vida la estoy viviendo hoy yo, y yo necesito que los cambios sean ayer, no dentro de lo que necesita un proceso social. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Con lo que ha pasado en todos estos años, con la irrupción, digo, me parece uno de los cambios sociales más grandes que hemos vivido en tiempo presente. También pasa lo mismo, ¿viste? Ya los cambios dámelo ahora, loco, dejen no de matar ahora ese planteo y decís, y literal, digamos, no es, pero cuánto mejor se está. No. Esto está ocurriendo y sigue pasando, y como decís vos, hay lugares más seguros, pero en otros en donde la sociedad sigue igual de termo que como antaño, ¿no? Pero además está este mito de que, bueno, está todo bien porque a veces se mira solamente en las grandes ciudades. Y yo creo que incluso acá en Santa Fe, siendo una ciudad relativamente grande, con una vida social así como muy activa, además que somos 4 y nos conocemos, aún así demoró mucho, yo creo, en naturalizarse el ver personas LGBT en la calle, el ver parejitas del mismo género de la mano. Digamos, llevó un tiempo más que lo que, por ejemplo, es Buenos Aires. Entonces, si nosotros enfocamos solamente esa situación, nos va a parecer que está todo joya hace un montón de tiempo. Pero si vamos acá y vemos las localidades, desde rurales hasta pequeñas ciudades o pueblos, que en la provincia de Santa Fe son una enorme cantidad de personas que viven ahí, sigue siendo muchas veces la migración la única opción. Claro. Para vivir una vida plena. Sí, tal cual. Así que eso hay que prestarle atención, eso que queda como un poco por fuera de los relatos como más coherentes y más lindos, donde ahora parece que está todo bien. Bueno, hay que mirar donde no está eso, donde hay esa sombra, ahí hay que mirar para seguir trabajando, me parece. Como militante, me imagino que el interés y la preocupación están en generar condiciones, ¿no? Para poder que cada vez más personas LGTB de todos los lugares de la provincia puedan acceder a la posibilidad de mudarse y vivir en un lugar un poco más amable, o empezar a construir sus propios espacios seguros en sus localidades. Sí, tal cual. Y en cuanto a esto de devolver los espacios más amigables, el cupo laboral trans en la UNL, no solo digamos, lo impulsamos desde la Mesa del Orgullo y de muchas otras organizaciones, y que se aprobó recientemente, no solo garantiza el acceso laboral a personas trans, que son las que mayoritariamente suelen estar excluidas del acceso a derechos económicos básicos, sino que también implica un avance en términos de reconocimiento, porque no es lo mismo una persona trans que se acerque a inscribirse a la universidad y vea que en su interior hay personas trans trabajando, en un espacio completamente habitado por personas cis. Digamos, son pequeños aportes que van haciendo al cambio cultural. Y me gusta una frase de Levana Berkins que dice que cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad, le cambian la vida a la sociedad. Claro. Así que me parece que va por ahí, por seguir ampliando en todo sentido las fronteras de la educación superior y de la producción del conocimiento, para que eso refleje las realidades verdaderamente de forma democrática de lo que es nuestro país. Leandro, gracias por charlar un rato con nosotros hoy, muy amable. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Charlábamos con Leandro Volkovich, politólogo, becario del CONICET, justamente hoy en este día 5 de julio, como nos contaba Facu Santos en su introducción, el Día de las Personas LGBT+ en la Ciencia.